tú vienes a mí con espada, con jabalina, tú vienes a mí con todas las armas y con toda la fuerza humana, y yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el poderoso, ese. Y comenzó David a pensar, ese que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, con el poder de su palabra, Náguara. Ese que le dijo a las estrellas, quédense ahí, no se muevan, Náguara. Ese que hizo el día y la noche, Náguara. Ese que hizo los leones, que hizo los tigres, ese que hizo al hombre, que te hizo a ti, que me hizo a mí, ese va a pelear conmigo. Cuando David comenzó a pensar eso, a reflexionar eso, se dio cuenta que él era más poderoso que Goliat, que él podía vencerlo a pesar de que era chiquitico, a pesar de que era joven, a pesar de que no tenía experiencia, a pesar de que se enfrentaba con un Goliat. Él sabía que su Dios no era un Dios chirriquitico, que su Dios era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios todopoderoso. Y dijo, voy contra ti. Y dice la Biblia que cuando salió Goliat, ¿qué hizo David? Prendió la onda y ¡bum! Y lo mató con una onda, ¿no fue? No era Yamaha ni Suzuki, era Honda. Y lo mató. Dice con una onda, donde metió una piedra y ¡pum! Le dio en la frente. Tan sencillo. Lo mató tan sencillo, tan sencillo. ¿Por qué? Porque el Dios que estaba con él fue el que dijo sencillamente, hágase el sol. Y el sol se hizo. Náguara. Era el mismo que estaba con David. Hágase la tierra. Y la tierra se hizo. ¿Qué tal que usted y yo tuviésemos conciencia de estar con ese Dios? ¿Qué tal que usted y yo tuviésemos conciencia que ese es el que está a nuestro lado? ¿Se acuerdan del brujo que vivía aquí? Cuando yo me puse a decirle que no fueran al brujo y él escuchó, le llevaron el chisme. ¿Se acuerdan? Y un día me mandó a decir con una persona que no digo quién para que no pase la pena. Dígale a ese cura que si sigue hablando, lo voy a fregar, le voy a hacer una brujería porque yo trabajo con el cachúo. La persona que me dijo venía asustadita hablando, padre, por favor, no hable más de ese brujo, porque ese trabaja con el cachú. Vaya, dígale a ese brujo, que si él trabaja con el cachú, yo trabajo con el que es más poderoso que el cachú, y que lo destruyó en la cruz. Vaya, dígale, y que si quiere haga lo que quiera. Pues no diga eso, le hace una brujería. ¿Qué? Vaya, está creyendo usted en esa tontería. Vaya, dígale, vaya. Yo trabajo con el poderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y qué pasó? A los días quedó ciego y después murió. Ustedes mismos lo conocieron, ustedes mismos lo vieron. Vecino de aquí de la iglesia. No es un cuento chino. Los que conocen saben cómo fue la cosa. ¿Y qué pasó? ¿Puedo hacer algo? No. Tenemos a un Dios. Basta con que diga, y con eso ya. Hoy Isaías quiere que tengamos esa experiencia. Pero el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 19, nos viene a demostrar que ustedes y yo, a pesar de que somos cristianos y somos creyentes, a pesar de que desde niños hemos caminado con Dios, va a llegar un momento en que vamos a dudar de ese Dios. Va a llegar un momento en que el diablo nos va a hacer creer que ese Dios no tiene poder. O como que existe alguien más que Él. Porque como no lo veo, porque como que a lo mejor, ¿cómo hago yo para creer en Él si lo observara, si compartiera con Él como comparto con mi mamá o con mi papá? Está bien. Entonces mire lo que le pasó a un hombre muy de Dios. Y eso te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Dale. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Juan el Bautista. A ver, léalo un poquito más atrás, del 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos
y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Saben quién era Juan Bautista, no? El mayor de los profetas, el mayor nacido de la mujer, el enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Pero llegó un momento en que le mandó a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Le llegó eso que se llama la duda. Si la duda llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Le llegó la duda a Juan y dice, ¿será o no será? Y dice, ¿eres tú? Escuche, ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? A veces pensamos que hay otros mejor que él. A veces pensamos que hay otro, por ejemplo, un brujo mejor que Dios, porque ese brujo sí tiene poder. Mire, yo he rezado por mi mamá, pero no se ha mejorado. Pero hay un brujo que ese sí es bueno, ese sí. ¿Será ese? Señor, ¿eres tú o tenemos que ir a un brujo? ¿O tenemos que esperar a otro? Hoy el mundo anda buscando a otro. En Venezuela un día comenzaron a buscar a otro. Ese otro lo consideraron el supremo, el eterno, pero un día se les murió y se dieron cuenta que no era ni el supremo ni el eterno. Y buscaron a otro, y ahora el otro también se cree supremo y eterno. Y el pueblo todavía sigue buscando a otro. Ese le pasó a Juan. Pero hoy el Evangelio dice, ya basta de estar buscando a otro. Ya basta. Si somos cristianos, si somos creyentes, no debemos estar buscando a otro. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que buscar? ¿Qué decía Isaías? No hay otro Dios fuera de mí. No ande buscando otro Dios. Tienes el Todopoderoso. Tienes el Eterno, el que no tiene principio ni tiene fin. Tienes el que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué más quiere? El que te hizo a ti. El que gobierna el universo entero. ¿Qué más quiere? ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Qué está diciendo el Evangelio? No te mueras sin antes descubrir a ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, que está en todas partes al mismo tiempo, que existe desde antes de todas las cosas y existe desde siempre y para siempre, y que como Él no hay nadie. En nuestro Dios, el Todopoderoso, y lo libró del foso de los leones. Los leones no se lo tragaron. Ese es el Dios. Ahora, ¿qué nos está faltando a nosotros? Nos hace falta ¿nos hace falta que exista un Dios? No, ya existe. ¿Hace falta que ese Dios esté con nosotros? No, ese Dios ya está con nosotros. ¿Qué estamos celebrando? El Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Hace falta que ese Dios sea poderoso? No, ya es poderoso. ¿Hace falta que ese Dios lo sepa todo? No, ya ese Dios lo sabe todo. ¿Qué hace falta? Hace falta que usted lo reconozca, que no hay otro, que realmente Él es grande, que todo lo puede, que usted lo crea, que usted confíe en Él. Digo, un día andaba un maestro muy creyente en Dios, andaba con sus discípulos y Dios obraba muchos milagros por medio de él, muchos milagros. Un sabio por allá supo de ese maestro y quería verlo hacer un milagro, quería ver un milagro, porque él no creía en Dios, el sabio no creía en Dios. Y llegó y le dijo:
al santo: ¿tú dices que existe Dios? Y él le dice: sí. ¿Verdad que su Dios hace muchos milagros? Sí. Y él le dice: yo hoy quiero ver un milagro de su Dios. Y el santo le dice: con mucho gusto le voy a presentar un milagro de mi Dios. Y había una mujer con un niño recién nacido en sus brazos. Le dijo: présteme ese niño. Lo agarró entre sus brazos y le dijo: he aquí un gran milagro de mi Dios. Hace 2 años de este niño no existía nada. Y un día así, pácata, como por arte de magia, lo hizo del fondo del no ser, lo llamó a la existencia. ¿Habrá un milagro más grande que ese? El hombre se enfureció y le dijo: ¿usted está burlando de mí? Yo quería creer en su Dios, pero no hiciste ningún milagro. Sane pues a ese cojo que está ahí, que no puede caminar, sánelo. Entonces creeré en su Dios. Se quedó callado, no dijo nada. Hágalo pues, lo reto a creer en su Dios. Se quedó callado, no dijo nada. Y el ateo se fue. Después que se fue el ateo, le dice a los discípulos: vamos a orar por este enfermo. Oró por el enfermo y el enfermo se levantó. Y uno de sus discípulos le dice: maestro, perdiste la oportunidad de hacer un gran milagro para que ese ateo se convirtiera. Y él le dice: ese ateo no quería ver ningún milagro. Ese ateo lo que quería ver espectáculos. ¿Qué más milagro que el nacimiento de un niño? Que llamar del fondo del no ser a la existencia algo que no es. Ese es el milagro más grande. Bastaba con ese milagro si quería creer, pero él no quería creer. Él lo que quería era ver espectáculos. Y Dios no se presta para espectáculos. Dios quiere que tú y yo creamos en los milagros que hace diariamente. ¿Quieres creer en Dios? Cada día hace milagros en tu vida. Cada día hace milagros en tu vida y en mi vida. Pero no tenemos tiempo para reflexionar. No tenemos tiempo para descubrir los milagros de ese Dios, el poderío, la grandeza de ese Dios. No tenemos tiempo. Hoy la palabra de Dios nos dice: no tendrás otro Dios. Y deja de andar preguntando: ¿eres tú? Como que no eres tú. Como que no eres tan grande como me lo han dicho. Como que son más poderosos son los brujos, los ovalados, los santeros. Sí, eso es como que son más poderosos que tú. Andamos dudando de nuestro Dios. No vivimos la experiencia. Qué bonito sería vivir la experiencia de los santos. ¿Cuál experiencia? Que Dios es nuestro Padre. Que no solamente es todopoderoso, que no solamente todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, que además de todo eso, Él es nuestro Padre, que nos ama, que nos acompaña, que se preocupa de nosotros, que nos da lo que necesitamos, que nos cuida. ¿Cuándo vamos a tener esa experiencia? ¿Qué están esperando? ¿Están como Juan esperando a otro? Te vas a morir y no vas a creer en ese Dios que te enseñaron tus padres. Te vas a morir y no vas a creer en ese Dios poderoso que de la nada hizo todas las cosas, que con el poder de su palabra dijo: hágase, y todo se hizo. Te vas a morir y no vas a creer en Dios. Y andas diciendo de puro bla, 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 bla: yo creo en Dios, Diosito Santo. No se trata de decir que Dios existe, se trata de creerlo, de experimentarlo, de dejar que obre en nuestra vida, de confiar en Él, de abandonarme completamente en sus manos, en las buenas, en las malas. Saber que así como defendió al pueblo de Israel, nos defiende a nosotros, que así como ha acompañado a los santos, nos acompaña a nosotros, que está vivo, que no está muerto. Hagan la prueba.
Confíen en ese Dios, abandónense en manos de ese Dios y verá cómo ese Dios es capaz de hacer más maravillas aún todavía de la que tú has sido capaz de ver. Cómo Dios hará en tu vida grandes cosas. Cómo ese Dios te va a permitir ver porque estás ciego espiritualmente. Te va a permitir oír porque estás sordo espiritualmente. Te va a permitir resucitar porque estás muerto espiritualmente. Creamos en ese Dios y creamos con firmeza, con confianza. Una santa que había pensado esto y meditado esto decía: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén.